o hacemos el orden del día. Me decía Juan Manuel como propuesta que diéramos una información, luego hiciéramos un balance y luego una propuesta de acción. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok, entonces ese sería el orden del día. Entonces empezamos con la información. Si yo cometo una impresión o no digo una cosa que sea correcta, le pido a los que estuvieron ahí que me corrijan. Bueno, el día de ayer llegó un primer contingente a eso de las 10 de la mañana fuera de la asamblea, luego llegó otro como a las 10:30, más o menos, y entonces nos pusimos de acuerdo. Casi luego nos dijeron que la Comisión de Educación nos podía recibir, que hiciéramos una comisión que entrara a platicar con la Comisión de Educación. Entonces los estudiantes eligieron 3 representantes, los que estaban ahí por parte de los administrativos o de los trabajadores, en términos generales, eligieron a 3 personas, y los académicos elegimos a otros 3 personas. Entonces era una comisión de 9. ¿Digo los nombres? Sí. Bueno, estaban en la comisión por parte de los estudiantes, que no me acuerdo de todos los nombres. Estaba Salomón, Luis Miguel y Julio César. Por parte de los profesores estábamos Esther Muñoz, Juan Manuel y yo. Y por parte de los administrativos estaban Melania, Abraham y Auxilio. Fuimos los que entramos a hablar con la Comisión de Educación. Estaban ahí el presidente, que es West, que él originalmente, y nos volvió a contar ahí la historia, él fue el primero que propuso el punto al interior de la comisión. Estaba también el secretario, que es perredista, que se llama Cuellar, y después llegó un panista que no me sé su nombre, 2 panistas. ¿El viejito y el... No, el viejito me dice que era del PT. Ah, del PT. Era del PT, pero él casi ni habló, ¿no? Y luego llegó un panista que como llegó tarde y tal, pues... Zárraga, sí. Sí, claro. Era en un tono un poco ambiguo, pasaban de que ser amables a cuestionarnos. No nos dejaron casi, hablaban mucho, muy lento, interrumpían, fue como complicado en ese sentido, pero finalmente sí pudimos hacerles ciertos señalamientos. Y lo que de alguna manera ellos nos dijeron es no lo discutamos aquí, ¿no? Es precipitado, hagamos una mesa de trabajo. Y lo que se acordó es que se instalara una mesa de trabajo o mesas de trabajo, eso se va a definir. Lo otro que se acordó es que ellos nos dieron su palabra de que no iban a subir el punto al pleno de la asamblea hasta que no se llevaran a cabo las pláticas con la universidad. También nos pidieron, hicieron esa solicitud que era importante para ellos hablar con instancias que fueran oficiales, pero también que fuera una comisión plural, para que no llegaran pues otros sectores o grupos que dijeran yo no estoy representado ahí. O sea, que sí hiciéramos una comisión que fuera oficial y que fuera plural. Y se acordó que iba a ser así. Nosotros les dijimos que el consejo se reúne este viernes y que en este viernes se verá el punto. Entonces quedamos que el martes a más tardar les mandaríamos la lista de las personas que por parte de la universidad van a ir a dialogar con ellos. Se me está olvidando algo que sea algo muy importante. Pues básicamente eso fue lo que se acordó. Sí quisiera hacerles como unas pequeñas notas. Por ejemplo, cuando la profesora Esther Muñoz les leyó la Constitución, la parte que habla de nosotros, donde habla de el derecho a gobernarnos, de autogobierno, el diputado West insistió en varias ocasiones diciendo que eso era una cosa de interpretación. Entonces, bueno, sí, yo creo que vamos a tener que hacer una comisión muy sólida que pueda discutir ante argumentos que no son argumentos, pues, o sea, que aunque le estás citando, le estás mostrando los textos, etcétera, te contestan de esa manera. Pero también quisiera decir que el diputado West, cuando nos hizo la historia de cómo se sube este punto,
Eso creo que también es un detalle que es importante que todos tengamos pues en la cabeza como información. Él dijo que la primera propuesta es de él, el punto sale de él, y sale en el sentido de pasar lo que está en el Estatuto General Orgánico sobre el rector, pasarlo a la ley, en el sentido de que es un representante legal y administrativo de la universidad, ¿no? Lo que dice el EGO, sí le había aumentado una palabrita o algo así, pero en realidad era lo que decía el EGO. En aquella ocasión, ustedes recordarán, el Consejo Universitario, que está actualmente, acababa de ser elegido más o menos, y su secretaria técnica, en conjunto con la rectoría, sacaron un comunicado rechazando la intromisión de la asamblea. Pues yo creo que dimos algunos por hecho que eso se había quitado, porque además hubo consejeros que trataron de averiguar si estábamos a discusión en la asamblea. Seguramente esa revisión se hizo a nivel de pleno y no de comisiones, y entonces a nivel de pleno nos dijeron que no se estaba hablando de ese punto, entonces se pensó que ya no se iba a intentar modificar, pero no, la cosa siguió al interior de la Comisión de Educación, y lo que nos dijo West es que, y no lo desmintieron sus compañeros, es que el asunto de la reelección y de lo de las contrataciones fueron agregados que hicieron sus compañeros de otros partidos. No son propuestas de él, y él dio a entender que él no está de acuerdo en el asunto de la reelección, porque no está de acuerdo en el asunto de las plazas. Eso es lo que al menos yo entendí. Entonces, bueno, pues ese es un poquito, nos hizo una historia ahí un poco barroca, pero básicamente esa es la historia. También nos hizo una historia de que está en un proceso legal, que el proceso es muy largo, pues para que llegue a hacerse efectivo esa transformación hay como un largo camino que recorrer, y como que hasta nos dijo, y ustedes tienen como muchas instancias para ir protestando, para ir intentando parar, ¿no? Porque dijo que tenía que pasar por el pleno, que después del pleno tenía que pasar por una revisión legal que se hace al interior de la asamblea, que después se tiene que hacer, bueno, nos empezó a decir ahí todo un proceso muy largo. Y bueno, creo que a grandes rasgos eso fue la reunión. Se quedó en lo de la mesa de trabajo, y la fecha que tenemos pues es el martes para decirles, para informarles a ellos de manera oficial quiénes van a estar en la comisión que va a dialogar con ellos. Eso fue lo que se quedó. Él mencionó que quien hace la propuesta es una especie así como de historia de cómo ha sido el proceso de la relación de la asamblea con la UACM. Esto es importante, me parece a mí, que lo conozcamos, porque nos hizo ver que la propuesta del presupuesto, o sea, que no se viera, entendí yo, a menos que no haya sido así, Carla, que no se viera que la bronca es asamblea o ACM, sino que la bronca viene desde las propuestas que se están haciendo en el gobierno, por ejemplo, del Distrito Federal, de presupuesto. La cuestión de la propuesta del presupuesto, no, la que tiene que discutir el asunto de la propuesta es la asamblea, pero en relación a quien lo envía, es decir, el gobierno del Distrito Federal. Y aquí el asunto también, a esta modificación, resultaba interesante saber, no nos lo dijo allí, quién hace la propuesta de modificación para la reelección y para la contratación de personal por honorarios. Es una cosa muy importante. Él se deslindó, los del PAN se deslindaron. Que no, de donde no hubo deslinde fue de parte de la gente del PRD. Es el asunto. Entonces, a nosotros nos llamó también mucho la atención la disposición de diálogo que hicieron tanto los priistas como los panistas. Yo iba pensando que los que iban a boicotear esto iban a ser ellos, pero la apertura para abrir esta negociación, incluso ellos nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros necesitamos discutir el tema. Y esa es una cosa que tenemos que valorar para saber de dónde están viniendo las cosas, contra quién nos estamos enfrentando, y bueno, en nuestro plan de acción tomar en cuenta esto que me parece a mí que es muy importante. Sí, incluso nos dijeron que sería muy bueno que así como habíamos conseguido la estenográfica del viernes, que consiguiéramos las otras. O sea, como... Sí, bueno, nos dijeron hagan su trabajo, investiguen, porque ahí les va a quedar más claro quién está proponiendo qué y por qué, ¿no? O sea, fue como por debajo del agua, nos dijeron vayan y búsquenlas. Bueno, los que ellos no son los que nos han dado poco presupuesto.
dijeron, eso, la propuesta de cuánto se les iba a otorgar de presupuesto vino de la jefatura de gobierno, que incluso hasta West se puso, supongo que si lo dijo, tiene pruebas de que así fue, que él hizo cosas al interior de la asamblea para que se allegaran recursos extras y que entonces pudiera salir como salió. Pero sí fueron también como muy enfáticos en que no eran ellos los que estaban contra la universidad, que ellos no le querían quitar recursos a la universidad, que eso había venido desde el gobierno del Distrito Federal, desde la jefatura incluso lo dijeron. Sí, también. Que ellos se preocupaban por dos cosas, la cuestión de los recursos, pero también la transparencia, era lo que les interesaba únicamente. Sí, de hecho, el panista, que se llegó tarde, pero Jaime Violén salía, entraba y fue bastante grosero, ya la segunda vez que entró en una mejor disposición, y él estaba sentado junto a mí en algún momento y sí me dijo, qué barbaridad, el rector anterior no quiso dar cuenta sobre los 800 millones de pesos. ¿Usted cree que eso es justo? No dar cuentas de 800 millones de pesos a la ciudadanía y no sé qué, y estaba como, eso es lo que les interesa a ellos, el asunto de la transparencia, sí, es cierto. Y lo otro es, ¿qué? Lo de los titulados, también nos lo echaron en cara, ¿no? Bueno, es que ustedes tienen que ver qué onda con los resultados que han dado, tienen muy pocos, sí, también nos los dejaron, también nos criticaron la poca normatividad, ¿no? En algún momento dijo West, es que ustedes no tienen ni manuales. Y entonces Abraham tuvo que decir, no, tenemos poquitos, pero sí tenemos, ¿no? Así, ahí luego se los enseño. También salió lo del asunto de las cuotas sindicales. Melania, sí, eso está interesante. Porque en algún momento, de lo poquito que logramos decirles, sí les dijimos que bueno, que era muy delicado el asunto de lo de las plazas, que le estaban dando carta abierta a Rectoría para contratar. Plazas de confianza, que era muy delicado, porque bueno, ahí les dimos algunos argumentos, y él, West, el presidente de la comisión, hasta volteó y nos dijo, pero si ustedes están haciendo contrataciones así, nos la soltó, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ustedes ya están contratando sin pasar por sindicato, porque están o sea, de facto está sucediendo así. Pero ustedes hablando de quién, del consejo. Nosotros de la universidad. Claro, pero ¿quién es la autoridad de la universidad? El consejo. Eso dice el sindicato. Pues, y en ese momento, las personas que iban en representación de los trabajadores, sí les dijeron que, bueno, que eran muy delicadas estas reformas, porque también se hacían en un contexto de la universidad, pues, al interior de la universidad, y que hacer eso, bueno, tiene implicaciones. Y entre los ejemplos que les dieron tenemos retenidas las cuotas sindicales, ¿no? Es decir, la administración nos ha retenido las cuotas sindicales, y eso al panista le interesó muchísimo, ¿no? El panista dijo, qué barbaridad, si ustedes levantaron un acta, quiero conocer el acta, porque la asamblea podría, tiene que ver con los recursos, entonces la asamblea podría entrar a revisar qué es lo que están haciendo y por qué lo retienen, etcétera. Incluso ya terminada la mesa de diálogo, cuando estábamos saliendo, yo vi que se les acercó a las personas del sindicato a decirles que le mandaran eso, por favor, que eso no podía ser. E incluso les dijo una cosa que a mí me llamó la atención, como si no hubiera entendido bien lo que dijeron. Les dijo, es que no puede ser que el sindicato retenga el dinero de los trabajadores. Y entonces los del sindicato le dijeron, no somos nosotros. Quienes están reteniendo las cuotas es la administración. Y entonces dijo, uy, peor, no, yo necesito ver eso no puede ser, ahí podemos intervenir. Pero también hay que ver que lo que quieren es intervenir, pues están buscando por todas partes cómo meterse, ¿no? Están buscando la ventana en la cual puedan meter el pie. Y bueno, creo que a grandes rasgos eso fue lo que se tocó, eso fue lo que se acordó, y si les parece tendríamos que pasar